El guisante es un personaje humilde pero importantísimo en nuestras cocinas. Hoy nos adentramos en un fascinante viaje para conocerlo todo sobre el guisante. Desde sus humildes raíces en el campo hasta su importante papel en nuestra dieta y nuestra cultura. La historia del guisante se remonta a la antigüedad. Es uno de los cultivos más antiguos de los que se tiene constancia desde hace miles de años. Los guisantes eran apreciados por su valor nutritivo y su capacidad de almacenamiento en invierno, cuando no se disponía de productos frescos. Le mostraremos cómo cultivar el guisante perfecto, descubriremos los secretos de su recolección y veremos cómo se procesan. Descubriremos por qué los guisantes son tan buenos para la salud y cuál es la mejor manera de cocinarlos. Prepárese para un viaje desde los verdes campos hasta su plato, donde los pequeños granos de guisante desempeñan un papel protagonista. No te olvides de mirar hasta el final para conocer datos interesantes sobre los guisantes. Seguro que aprendes algo nuevo. Los guisantes no solo son sabrosos, sino también buenos para nuestros jardines y campos. Gracias a su capacidad única de fijar el nitrógeno de la atmósfera, los guisantes enriquecen el suelo, haciéndolo más fértil para los cultivos siguientes. Para obtener una buena cosecha, los guisantes requieren ciertas condiciones: sol suficiente, precipitaciones moderadas y un suelo bien drenado. Con la llegada del verano, llega la temporada de recolección de guisantes. Se trata de un proceso intensivo en mano de obra que puede estar totalmente automatizado o requerir un cuidadoso trabajo manual, sobre todo cuando se trata de variedades de guisantes destinadas al consumo en fresco. Dependiendo del tamaño de la tierra de cultivo y de las prácticas locales, se utilizan varios tipos de equipos en el proceso de preparación del suelo para el cultivo de guisantes verdes. Este proceso consta de muchas etapas. Los guisantes necesitan cierta cantidad de humedad para germinar y florecer, por lo que las sembradoras o plantadoras esparcen las semillas sobre el lecho preparado. Los métodos de riego dependen del tipo de suelo, el clima y la disponibilidad de agua. Los guisantes se cosechan a mano o con cosechadoras en las grandes explotaciones cuando alcanzan la madurez. Una parte importante de este proceso es la cosechadora de guisantes verdes, que utiliza un tambor de recolección para recoger plantas enteras del campo y transportarlas a la cámara de trilla. En la cámara de trilla, un batidor que gira a gran velocidad desgarra las plantas para separar los guisantes. Se utilizan cosechadoras de guisantes especializadas. Se pueden personalizar para recoger tipos específicos de guisantes y son capaces de pelar los guisantes de las hojas y los tallos directamente en el campo. La cosechadora recorre el campo, corta o sacude las vainas de las plantas, extrae los granos de guisantes y los recoge en una tolva. Una vez recolectada, la cosecha puede enviarse para su procesamiento o envasado adicional. Los guisantes se cuelan a través de un tamiz para eliminar cualquier resto de materia vegetal. Los tallos y las vainas vacías se tiran a un lado. A continuación, se recogen los guisantes y se colocan en cubos o contenedores para su envío a la fábrica. A su llegada a la fábrica, los guisantes se colocan en fosos de recepción especialmente diseñados para almacenar grandes cantidades. Tras ser elevados a las distintas plantas de la fábrica, los guisantes pasan por una serie de procesos que incluyen su clasificación, limpieza, envasado y distribución. La elección del método de recolección depende de las condiciones específicas y los objetivos del agricultor. La recolección mecanizada aumenta mucho la eficacia y permite procesar grandes superficies en menos tiempo, pero para productos de alta calidad destinados al mercado fresco, a veces es preferible la recolección manual. Tras la clasificación y la limpieza, los guisantes pasan a la siguiente fase del proceso de limpieza, en la que se utilizan cintas transportadoras vibratorias que eliminan los residuos, las piedras y la suciedad. Cuando llega el momento de lavar los guisantes, pasan por potentes sistemas transportadores que pueden manejar grandes cantidades de guisantes. En primer lugar, los guisantes se lavan para eliminar todos los restos superficiales y la suciedad. A continuación, se sumergen en tanques o canales llenos de agua para un aclarado completo. Una agitación cuidadosamente ajustada, atomizadores colocados con precisión y suaves chorros de agua ayudan a eliminar los contaminantes. Los guisantes son regados a fondo y sin daños por los atomizadores,
que pueden ajustarse en presión y dirección. Los residuos se reducen al mínimo mediante el drenaje del agua, que arrastra la suciedad y los contaminantes a medida que los guisantes pasan por el proceso de lavado. Esta agua suele reutilizarse para los ciclos siguientes. En el caso de los guisantes congelados, el siguiente paso suele ser el escaldado, una breve inmersión en agua caliente. Esto ayuda a matar las bacterias y enzimas que pueden estropear el producto, y también preserva su color, sabor y valor nutritivo. A continuación, los guisantes verdes lavados se trasladan a la zona de cocción y congelación, donde un equipo automatizado controla el proceso de cocción en términos de temperatura, presión y duración, garantizando la conservación de la textura y las propiedades nutritivas de los guisantes. Estos métodos garantizan la uniformidad y la eficacia, tanto en el escaldado como en la cocción a la perfección. Tras la cocción, los guisantes se envían al departamento de congelación, donde equipos de última generación como los congeladores de lecho fluidizado o los enfriadores rápidos reducen rápidamente su temperatura, reduciendo la formación de cristales de hielo y preservando su calidad. A continuación, los guisantes congelados pasan al departamento de envasado, donde se cargan en grandes bolsas o contenedores. Para garantizar que las porciones sean iguales, las máquinas llenadoras automáticas miden y llenan cada bolsa con la cantidad exacta de guisantes. Para mantener los alimentos frescos durante más tiempo, estas máquinas pueden utilizar el lavado por gas o el sellado al vacío. Las máquinas automáticas envasan guisantes verdes congelados en porciones aptas para el consumo humano. Estas máquinas están equipadas con mecanismos que miden la cantidad necesaria de guisantes para cada bolsa. Para cumplir la normativa e informar a los clientes, los sistemas automatizados de etiquetado ponen en cada envase datos importantes como información sobre el producto, códigos de barras y fechas de caducidad. Las máquinas apilan los artículos pequeños en cajas de cartón para su envío una vez que llegan a las estaciones que se encargan del envasado. Unos brazos robóticos fijan una película protectora o un film retráctil a cada manojo de guisantes verdes congelados a medida que avanzan por la cinta transportadora. Los productos envueltos se transportan a lugares específicos para su montaje y preparación para la distribución mediante sistemas transportadores automatizados, lo que demuestra la precisión y eficacia de los modernos procesos de manipulación y envasado de alimentos. Los guisantes congelados y en conserva se envían a supermercados, tiendas y mercados, y también pueden utilizarse en la industria alimentaria para preparar platos preparados. La logística y el transporte desempeñan un papel clave para garantizar que los guisantes se mantengan frescos y conserven sus propiedades nutritivas. Los guisantes congelados se transportan en camiones refrigerados, mientras que los guisantes en conserva se transportan a temperaturas normales, pero en condiciones que evitan su deterioro. Como de costumbre, tradicionalmente 3 datos interesantes sobre los guisantes. Primero, los guisantes son una de las fuentes más ricas de proteínas vegetales entre las verduras, lo que los convierte en una gran opción para vegetarianos, veganos y cualquiera que desee aumentar su ingesta de proteínas sin comer carne. Aproximadamente una taza, 160 gramos, de guisantes frescos contiene unos 8 gramos de proteínas, que favorecen la saciedad, el mantenimiento muscular y el bienestar general del organismo. Segundo, los guisantes son una excelente fuente de fibra, esencial para mantener un sistema digestivo sano. La fibra ayuda a favorecer un vaciado intestinal regular y previene el estreñimiento. Además, la fibra promueve el crecimiento de microflora intestinal beneficiosa, mejorando el microbioma intestinal, lo que puede ayudar a mejorar la salud en general e incluso reforzar el sistema inmunitario. Tercero, la investigación de la NASA sobre el cultivo de plantas en el espacio incluyó a los guisantes como uno de los primeros candidatos para los jardines orbitales espaciales. Esto se debe a su alto valor nutritivo, su capacidad para mejorar la calidad del aire mediante la fotosíntesis y su relativa facilidad de cultivo. Estas cualidades hacen de los guisantes un candidato ideal para sustentar la vida en misiones espaciales de larga duración, como los viajes a Marte. Gracias por pasar este tiempo con nosotros aprendiendo sobre el maravilloso mundo de los guisantes. Esperamos que este viaje haya sido tan emocionante para usted
como lo ha sido para nosotros. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte nuestros nuevos vídeos. Tus likes, comentarios y suscripciones nos ayudan a crear contenidos aún más interesantes y útiles. Gracias por tu apoyo e interés. Nos vemos en nuestro canal. En este video exploramos el proceso de la granja a la mesa, sumergiéndonos en el complejo e interesante mundo del cultivo de pimientos. Estudiamos los procedimientos de cosecha, cultivo hidropónico, clasificación y distribución que facilitan la disponibilidad de este cultivo adaptable en todo el mundo, destacando la importancia de la tecnología avanzada y el conocimiento humano. Ven y descubriremos la ingeniosidad, precisión y factores ecológicos que influyen en cómo se cultivan, procesan y preparan los pimientos para el consumo en todo el mundo. Las tecnologías modernas ayudan a cultivar pimientos en grandes cantidades. El volumen de producción de pimientos en el mundo para 2024 alcanzó los 40 millones de toneladas. Para la recolección de los pimientos se requiere equipo especializado. Uno de estos dispositivos es la cosechadora de pimientos, que puede recolectar hasta 20,000 libras de pimientos por hora. Independientemente de si las verduras están plantadas en plástico, en el suelo o en camas elevadas, esta máquina asegura que las recolecta de la mejor manera posible. Está equipada con un elevador de descarga, totalmente operativo de 11 pies de altura, lo que facilita la carga de contenedores, volquetes o remolques. La recolección de pimientos a gran escala se logra mediante la combinación del trabajo humano con esta técnica moderna. Esto asegura una recolección eficiente de pimientos maduros mientras se mantiene su frescura y calidad. Los agricultores deben monitorear la madurez de los pimientos y determinar cuándo es el mejor momento para cosechar. Dado que empaquetan el producto para diferentes mercados, también verifican el producto durante el empaque. Los pimientos se cultivan a menudo en sistemas hidropónicos, utilizando sustratos que son ideales para cultivos enredaderos, como cubos holandeses llenos de perlita y planchas de lana de roca o fibra de coco. La producción puede llevarse a cabo durante todo el año en invernaderos, gracias a un entorno controlado que no se ve afectado por el clima exterior. Esta es una gran ventaja de la jardinería hidropónica en invernaderos, ya que garantiza un suministro constante de pimientos de excelente calidad. El viaje del pimiento no termina con la cosecha. Luego son enviados a extensas instalaciones de clasificación, donde están listos para la venta en los mercados internacionales. Después de la cosecha, el pimiento se envía a una gran planta procesadora, que a menudo contiene un enorme almacén lleno de grandes contenedores capaces de almacenar millones de pimientos. Aquí, el trabajo humano carga los pimientos en una serie de cintas transportadoras para iniciar el proceso de distribución. En algunos lugares se utilizan sistemas conocidos como vehículos guiados autónomos o contenedores de transporte, también llamados dobles cajas. Para evitar daños en el pimiento, se pesan mecánicamente y luego se vacían gradualmente. Luego, el pimiento se envía a través de varias cintas transportadoras de amortiguación a dispositivos de clasificación. El uso de varias cintas transportadoras aumenta la velocidad de entrega, asegurando un paso suave y eficiente del pimiento a través de la planta procesadora. Alcanza un momento crucial, la fase de lavado. Este paso es esencial antes de proceder con el procesamiento del pimiento, ya que garantiza su seguridad y limpieza. En grandes instalaciones, la técnica de lavado implica el uso de rociadores de agua y enormes lavabos, exponiendo el pimiento a un sistema moderno de flujos de agua. Gracias al proceso de lavado, el pimiento se limpia perfectamente y se prepara para las siguientes etapas de procesamiento. Luego, el pimiento dulce seco se mueve por las cintas a la sección de inspección manual.
donde los trabajadores se sitúan junto a las cintas transportadoras y revisan manualmente el pimiento a medida que pasa. Estos empleados han sido entrenados para identificar defectos o signos de daño que podrían haber pasado desapercibidos en etapas anteriores. Prestan atención a factores como el tamaño, la forma y cualquier signo de daño o enfermedad de plagas. Los pimientos que no cumplen con los altos estándares de calidad se retiran de la cinta transportadora. El proceso de clasificación por color responde a las demandas de los consumidores. Los tonos de los pimientos son preferidos en diferentes mercados. Por ejemplo, el pimiento verde, recolectado antes, se puede elegir por su textura crujiente y su sabor algo amargo, mientras que el pimiento rojo se elige a menudo por su dulzura y alto valor nutricional. Después de la clasificación por color, el pimiento se mueve a varias cintas que van a una línea de empaque separada, donde se empaca de acuerdo con tareas de producción predefinidas. Soluciones integrales para la clasificación y el empaque de frutas y verduras frescas, incluidos los pimientos, se ofrecen mediante inteligencia artificial y escáneres sofisticados. Sus tecnologías avanzadas permiten manejar cada etapa del proceso, incluyendo el paletizado, la clasificación, el empaque y los sistemas de alimentación. Los pimientos se mueven gradualmente a la máquina clasificadora desde un búnker o caja de campo. Estas tecnologías de alimentación proporcionan un manejo muy delicado de las frutas y aseguran una alimentación uniforme de los pimientos a la máquina clasificadora. Este dispositivo moderno utiliza un separador automático, creado específicamente para manejar pimientos. Esta máquina gira y alinea los pimientos sin necesidad de operadores humanos. Los pimientos se visualizan en 3D completo mediante tecnología avanzada de visión por máquina. En lugar de depender solo del color y el contraste, puede reconocer y clasificar defectos basándose en características específicas. Los sistemas de cinta transportadora, conectados a los escáneres, entregan los pimientos clasificados por color y tamaño a la zona de empaque. Luego, se empaquetan en grandes cajas de cartón y se preparan para la entrega a clientes minoristas específicos, como grandes almacenes y supermercados convencionales. El embalaje de polietileno es un método de empaque adicional. Principalmente, sirve como una barrera protectora, protegiendo el pimiento de daños por elementos, impactos externos y cualquier contaminación. La textura crujiente del pimiento y la protección contra el secado son otra ventaja de la película de polietileno. El pimiento se empaca eficientemente por equipos automáticos a medida que avanza por el transportador. Cada pimiento se envuelve firmemente en la película de polietileno, proporcionada por la máquina empacadora. Un mecanismo de corte elimina el exceso de plástico y un sellado térmico o pegamento asegura un cierre hermético. A pesar de su eficiencia, las emisiones de carbono, la contaminación y los residuos no biodegradables de este método plantean problemas ambientales. El pimiento se prepara cuidadosamente para el envío, para que llegue a su destino lo más rápido posible sin comprometer su calidad. Para garantizar que el pimiento permanezca fresco durante el transporte, las cajas se colocan en camiones que a menudo están refrigerados. Cuando se trata de la distribución de pimientos, el tránsito es crucial. Parte de los pimientos se suministra sin procesar y parte se corta y conserva. Los pimientos se cortan en rodajas y se conservan para varios propósitos, lo que ayuda a producir productos convenientes para el consumidor y fácilmente adaptables. Los robots manipuladores, con habilidades de programación complejas, son especialmente buenos en el delicado trabajo de corte secuencial de pimientos. Dado que estos dispositivos robotizados pueden ser enseñados a realizar cortes precisos, los trozos de pimiento siempre serán del mismo tamaño y forma. Al comparar este grado de precisión con los métodos de corte manual, donde puede haber variaciones en tamaño y forma, la margen de error se reduce significativamente. Aunque la automatización es necesaria para la producción a gran escala, aún hay situaciones en las que el corte manual es preferible. Para tareas delicadas que requieren un enfoque suave,
la habilidad humana sigue siendo vital. Los procesos automatizados y las estaciones de corte manual pueden coexistir, proporcionando una combinación equilibrada de trabajo calificado y tecnología precisa. El objetivo de proporcionar productos listos para consumir que ahorren tiempo y esfuerzo en la cocina ha llevado a la decisión de cortar y conservar los pimientos. El pimiento dulce conservado, cortado en cubos o rodajas, es un componente adaptado para una amplia gama de aplicaciones culinarias, como aderezos para ensaladas, salsas para pasta y pizza. Muchos clientes que buscan alternativas rápidas pero saludables encontrarán esta conveniencia adecuada para sus vidas ocupadas. Y finalmente, algunos datos interesantes sobre el pimiento. El pimiento no es una verdura, sino una fruta. Así es. En el sentido botánico, el pimiento se clasifica como una fruta. Gracias a su alto contenido de vitaminas del grupo B, actúa como un antidepresivo natural, alivia el estrés, ayuda a combatir el insomnio y normaliza el sistema nervioso. Contiene mucha fibra, que elimina toxinas, desechos y colesterol malo del cuerpo. La mayor cantidad de pimientos se cultiva en China. Este país es líder en el cultivo de esta planta, superando significativamente a los EE, UU y Europa. Por cierto, la mayoría de las variedades de pimientos cultivadas en los países de la CEI no son originarias de Bulgaria, sino de México. Gracias por ver. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar comentarios con tus deseos para los próximos videos. Tu opinión es muy importante para nosotros.